Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno verles. Es bueno estar en la casa del Señor. Amén. Gracias a Dios por que la iglesia sigue funcionando, sigue trabajando. La iglesia del Señor no se detiene. Amén. ¿Cuántos creen eso? Vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle al segundo libro de Corintios. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 5. Mientras usted lo busca, la carta de Corintios, obviamente, es una de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Ya 11 de ellas la escribió estando preso o en prisión en Roma. Y esta carta es una carta de un corte congregacional, no es un corte pastoral. Y afirma un poco el ministerio apostólico, no solo de Pablo, sino de aquellos apóstoles que habían sido nombrados por el Señor Jesucristo. Este imprime el carácter personal de esta doctrina, la carta de Corintios, y desarrolla temas importantes como por ejemplo la gloria de Dios, la libertad del evangelio en el llamamiento de Dios, la reconciliación por medio de Cristo en la cruz del Calvario, los cristianos judaizantes que se habían convertido a Cristo y que salieron de esta tradición, y así viene de una u otra forma a colocar la fe o la esperanza en Cristo Jesús. Y esta es una carta escrita por Pablo con ese corte, con ese contexto, y en el cual hoy día vamos a estar compartiendo un solo versículo bíblico, un solo versículo, pero vamos a estar usando mucho lo que es la Escritura. Amén. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levante su Biblia, a ver. Uy, quedan poquitas. David, su Biblia, no hay. Esa no se puede rayar. Se puede subrayar igual, dice. Bueno, 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios 5, 10. Si usted lo encontró, me dice amén. ¿Alguien lo puede leer o le damos lectura todos juntos? ¿Todos juntos? Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Nos podemos poner en pie y leer bien este pasaje? Y tómele el peso de este versículo, hermano. Ahí donde dice, porque es necesario que todos nosotros, ahí está usted y yo incluidos, ¿cierto? Así que a la cuenta de 3 lo vamos a leer. ¿Por qué 1, 2, 3? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Que yo lo tengo hasta ahí porque lo tengo justo unos apuntes, pero le voy a sacar los apuntes, ¿ya? Mientras estaba en el cuerpo, o sea, malo. Amén. Oremos. Tome asiento y abra su corazón, hermano. Señor, te damos gracias porque esta es palabra tuya, Dios. No es palabra de hombre, sino que es inspiración divina, Dios. Y al ser divina sabemos que proviene de ti, Señor. Y oramos para que ésta pueda producir en nosotros un fruto abundante, para poder caminar en nuestro caminar cristiano, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder recibir de esta tu palabra, Dios, para poderla llevar por práctica, no a partir de mañana, sino que a partir de hoy, Señor. Padre, tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Conoce o discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro propio corazón, Señor. Es por eso que ahora oramos, Dios, para al poder comer y recibir de ella, esta pueda producir en nosotros este fruto abundante y agradable, que no es para ti, Señor, sino que es para nosotros mismos, Dios, para que nos pueda afirmar
en nuestra vida en Cristo Jesús. Gracias te damos en el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, no se quede dormido, deme 25 minutos para poder compartir esta palabra del Señor. Existen en la iglesia por lo menos dos temas tabú o dos temas que no se pueden hablar en la iglesia. ¿Cuáles son? Si alguien los conoce y que prácticamente no se predican muy poco dentro de la iglesia. Alguien me puede decir uno o alguien me puede decir el otro, no tenga miedo, se puede equivocar. Pero ¿de qué tema no se predica generalmente? Existen dos temas tabú que no se hablan mucho en la iglesia y que por años han sido mal enfocados. ¿Alguien se atreve a lanzar alguno? ¿Ya? ¿Uno más? Más fuerte, más fuerte. La plata, dicen por acá, sí, será ese. Hay otro tema que no poco se habla en la iglesia. Pecado, no, si se predica pecado, no. Sexualidad, hermano. Son dos temas que por años la iglesia ha cerrado la boca y poco se ha enseñado. Como decía Daniela, existe un tema que es plata o dinero, ¿ya? O finanzas, si usted le quiere llamar en la actualidad, y el tema sexual, hermano. Son dos temas que no se hablan mucho en la iglesia. Nosotros, teniendo una correcta interpretación del reino de Dios, queremos poder enseñar también a la iglesia a que pueda crecer en su caminar cristiano según lo que la Biblia nos enseña, hermano. No predicar hoy día de sexualidad, pero sí de mayordomía, hermano. Poder entender que Dios también está preocupado de esta área en nosotros. Dios también está preocupado, según lo que muestran las estadísticas, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, existen por lo menos 10 causales comunes de divorcio, hermano. 10 causales comunes de divorcio. Y en la número 3 no se imagina cuál está. En la número 3, la causal principal del divorcio es la mala administración de los recursos. Es la mala administración de los recursos, hermano. La número 1 es por infidelidad. La número 2, porque no llegaron a acuerdo en sus caracteres. Y la número 3 es por causa de los recursos o de los dineros. Esta estadística, obviamente, no solo le preocupa a quienes nos gobiernan, sino que también la iglesia tiene un rol predominante en esto. Y es importante poder conocer qué nos muestra la Escritura, hermano. ¿Qué nos dice la Escritura en pos de los 4 principios financieros que la Biblia o la palabra de Dios nos muestra? Como por ejemplo, limosna. ¿Cuánto han escuchado o qué significa la limosna? ¿Cuánto han escuchado hablar de primicias? ¿Cuánto han escuchado hablar de ofrenda? ¿O cuánto han escuchado hablar de diezmo, hermano? Estos 4 principios son importantes para poder tener un buen caminar en Cristo Jesús. Quizás hoy día poco se practica o poco se enseña y poco se habla de esto. Quizás por testimonio mismo de aquel que va a impartir o porque quizás alguien no lo está viviendo en su vida. Es por eso que hoy día quiero animarle y desafiarle a poder tener una buena mayordomía delante del Señor para no caer en este flagelo o aumentar las estadísticas que tiene nuestro país, hermano. Hoy día hay matrimonios que son sumamente jóvenes, Bexabe Octavio, Jason y Daniela, Luis y Claudia están sentados todos acá, ¿no? Y esperamos que ellos puedan crecer, hermano, con una buena mayordomía, amén, con una buena administración en su finanza. Gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar y ser egresado de administración y finanzas. Y tuve ramos que eran muy difíciles, hermanos. Quizás poderles contar esto a modo de testimonio. Yo nunca en la escuela fui muy bueno para lenguaje. No. Sexto básico me perdí, pretérito imperfecto, no. Quedé en sujeto predicado. Identifico en la oración, sé que el verbo nos indica una acción, pero ahí la conjugación yo me perdí, hermano. Pero sí hubo algo fuerte en mí que fueron los números o las matemáticas. Y eso me llevó a estudiar administración y finanzas y poder egresar de INACAP bajo este título, hermano.
Hubieron ramos súper difíciles, matemática 1, normal, po. Es como nivelación, lo que le llaman en el primer semestre. Pero después habían ramos más difíciles, matemática financiera. Después pasamos a contabilidad, costo, finanza, economía. Yo dije, ¿tanto número para qué? Bueno, hoy día sí son necesarios poder entenderlo, hermano. Y esto nos ayuda para poder tener una buena mayordomía bíblica en nuestra vida en Cristo. Así que hoy día usted ha venido prácticamente a un seminario de economía o de finanzas, según lo que nos muestra la palabra del Señor. Así que quiero partir con este principio. Todos nosotros somos mayordomos, ¿ya? Y quiero definir qué es lo que es un mayordomo. No sé si alguien tendrá alguna idea qué es un mayordomo. O quizás todos tienen la figura del mayordomo de los locos Adam, largo. No. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es la persona que ejerce la administración sobre los bienes que un dueño le confía. Un mayordomo es la persona que ejerce la administración o el cuidado de los bienes que un dueño le confía, hermano. ¿Ya? Sobre los bienes que un dueño le confía. Y quiero tocar 6 principios que son muy fundamentales para poder comprender estos 4 principios bíblicos en pos de lo que nos muestra la palabra. Que no nos olvidemos que es la limosna, ¿cuál otro dije? La primicia, ofrendas y diezmo, hermano. ¿Qué es lo que nos muestra la palabra de Dios? Y el primer principio que quiero asentar en su corazón es que Dios es el dueño absoluto, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios es el dueño absoluto. Desde el principio, la Biblia enfatiza la posición divina de Dios, hermano. Desde el principio de la creación, la Biblia enfatiza o da un realce mayor a la posición divina del Señor, indicando de que todo le pertenece a Dios. Nada es nuestro. Todo le pertenece al Señor. Si usted abre su Biblia, en el Génesis capítulo 1, se va a encontrar 31 veces o en 31 versículos queda registrada la palabra Dios. Solamente en el capítulo 1, 31 veces aparece registrada la palabra Dios. La palabra Dios. En el segundo capítulo aparece 13 veces la palabra Dios, dando un total de 44 veces solo en 2 capítulos, hermano. En 2 capítulos se repite la palabra Dios, Dios, Dios. La pregunta es, ¿por qué tanta repetición de Dios en estos 2 capítulos, hermano? ¿Por qué? ¿Se habrá equivocado Moisés en escribir tantas veces Dios cuando empieza a exponer sobre la creación? No, hermano. No se equivocó Moisés en estos 2 capítulos colocar 44 veces que la creación, hermano, todo lo que Dios creó tiene el sello de pertenencia de Dios, hermano. Todo lo que Dios creó tiene un sello de pertenencia de Dios. Y esto, hermano, continúa hasta el día de hoy. Dios tiene el derecho inherente, por ser el creador de todas las cosas, de poder afirmar que Él es quien sustenta y afirma lo suyo. Salmo 50, versículo 10 al 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de los animales los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? De que Dios desde el principio vino a colocar un sello sobre lo creado, de que todo le pertenece a Él. Y cuando digo todo, es todo, hermano. Aún el aire que respiramos le pertenece a Él. Todo, hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Tu vida le pertenece al Señor? ¿Tu salud le pertenece al Señor?
tu familia le pertenece al Señor, las fuerzas que tienes le pertenecen al Señor, hermano, aún nuestra billetera le pertenece al Señor. Disminuyeronlo, amén, yo sé, amén. Segundo principio, hermano. El hombre es un simple mayordomo. Primer principio, Dios es el dueño de todo. Segundo principio, el hombre es solo un mayordomo. Recuerde, ¿qué dije? ¿Quién era un mayordomo? Lo definí al principio. ¿Qué es ser un mayordomo? Lo dije al principio. Es un administrador no de sus bienes, sino de otro, quien le confía sus bienes para que lo administre. La Biblia nos dice que el hombre, como Dios lo creó, el hombre es un simple mayordomo. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios ha creado. Él nos elige ser o no ser mayordomo, hermano. No es una opción. Viene desde el momento que venimos a Cristo. Nosotros no elegimos ser o no ser. No, hermano. Desde el momento que abrimos nuestro corazón al Señor, somos mayordomos de la gracia de Dios, hermano. Somos administradores de la gracia de Dios. Nacemos para administrar lo que es de Dios, hermano. Nacemos para administrar lo que es de Dios. La pregunta es, ¿qué lugar ocupa el hombre aquí? ¿Qué lugar ocupa el hombre aquí? La Biblia dice que Dios lo puso a administrar sus obras. Dios puso al hombre a administrar sus obras. ¿Usted recuerda cuando Dios bendice el primer matrimonio de Adán y Eva? ¿Qué fue lo que les dijo? ¿Qué fue lo que les dijo cuando Dios bendice este matrimonio? ¿Qué le dijo el Señor? Más fuerte, Octavio, más fuerte. Fructificad, fructificad, multiplicar, señorear la tierra. ¿Qué significa esto? Que la tierra sea labrada, que sea cuidada. El huerto, lo que Dios le había provisto a este matrimonio, debían administrarlo, debían cuidarlo con el mayor cuidado, porque había un administrador que lo había dejado para su cuidado, hermano. Y este administrador era Dios, que pusiera, Dios le dijo a Adán y Eva que no se aburrieran. No solo le dijo multiplicad, fructificad, llenad la tierra. Como dice el pastor Carlos, algunos quieren llenarla solo. No, hay que llenar la tierra, hermano. Hay que administrar lo que le pertenece al Señor. Dios le dijo a Adán y Eva que trabajaran en lo que Dios había creado. Ellos le pusieron nombre a todos los animales. A todos los animales, hermano. Y esta mayordomía, hermano, de que el hombre siga trabajando y cuidando a lo que Dios le había entregado, continúa hasta estos días, hermano. Continúa hasta hoy día, hasta estos días. Dios nos dio la capacidad de poder administrar, hermano. Y como dice el versículo de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que acabamos de leer, dice, sea mucho o sea poco, debemos aprender a administrarlo. Sea mucho lo que Dios te ha provisto en dones, en gracia, en recursos, sea mucho o sea poco, debemos aprender a administrarlo. Sea bueno o sea malo, debemos aprender a cuidar lo que es de Dios, hermano. Un buen administrador en la Biblia fue el rey David, fue un buen mayordomo. Y así lo expresa el Salmo 8. Lo expresa el Salmo 8, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, que no las formó Él, sino que Dios las formó. Se pregunta David diciendo, ¿qué es el hombre y el hijo del hombre para que tú lo visites? ¿Qué es el hombre y el hijo del hombre para que tú lo visites?
Le hiciste señorear, pastorear, gobernar sobre las obras de tus manos, sobre lo que Dios había creado, hermano. Mire, cuando usted rega un árbol, cuando usted le da agua a la plantita, usted está cuidando la creación de Dios, usted está señoreando lo que Dios dejó al cuidado del hombre, hermano. ¿Qué es el hombre? Le hiciste señorear sobre tus obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Hermano, toda la creación está a disposición nuestra. Es el hombre que no la ha sabido cuidar. Aunque existen leyes medioambientales, hermano. Porque hace unos años atrás se prohibió una minera que era de oro, don Omar. Podríamos subir el camión igual, ¿cierto? A Pascua Lama. Bueno, Pascua por Chile y Lama por Argentina. Los argentinos siguieron sacando el oro. Chile había una ley medioambiental que no prohibió, lo prohibió. ¿Por qué? Porque los deshielos, los recursos naturales que alimentaban el valle se iban a secar. Vallenar iba a quedar sin agua por causa de la minería. Había una ley medioambiental que lo prohibió. Y uno puede decir, bendito sea el Señor, ¿cierto? Amén. Pero hermano, nosotros debemos tener cuidado de todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado, sea mucho o sea poco. Ese es el segundo principio, hermano, que usted y yo somos un simple mayordomo de lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Tercer principio. Las riquezas que Dios nos dio son para administrar. Las riquezas que Dios te dio, que Dios nos dio, son para administrarlas, hermano. ¿Dónde comienza la administración? Pregunto. ¿Dónde comienza la administración? Esta es una pregunta para los que van a estudiar un día administración y finanzas o ingeniería comercial. ¿Dónde comienza la administración? Justin. No voy a estudiar música, amigo. ¿Dónde comienza la administración, hermano? Sencillo, en nosotros. Usted y yo somos responsables de saber administrar. Dígale a su hermano, conviértete en un administrador. Amén. Gerrel, un buen administrador. Amén. No sois vuestros cuerpos, habéis sido comprados por precio y un alto precio. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20, hermano. Nosotros fuimos comprados a un alto precio y a un precio de sangre, un derramamiento de lo que Dios más amaba, que era su Hijo Jesús, que fue a la cruz. Nosotros fuimos comprados a ese precio de sangre, hermano. No nos pertenecemos a nosotros mismos. El cuerpo que usted tiene, amén, bendiga su cuerpo, hermano. Sea gordo, sea flaco, sea alto, sea chico, el templo más grande, como usted le quiera llamar, todo su ser le pertenece al Señor. Le pertenece al Señor. Y su ser, hermano, es templo del Espíritu Santo. En nosotros, en usted, en mí mora el Espíritu de Dios. Y debemos cuidar el templo en el cual el Señor nos ha dado. Debemos mantenerlo saludable, limpiecito, olorosito, como dijo el guaso por ahí. Hermano, el cuerpo hay que cuidarlo. Y esto cuesta. Yo que, bueno, muchos saben, yo entrego palta. Bueno, si necesita, después me avisa. Y generalmente en varios carros de comida rápida acá en Copiapó. Pero hay un carro, hermanos, que yo lo uso casi todos los días porque yo voy y tengo que ir temprano. 8:30 de la mañana y veo el churrasco gigante ahí. Y hay uno que le llaman el chilenito, hasta tocino lleva. Un huevo, cebolla, lo echan en un plato gigante. Y yo digo, no, Señor, tengo que cuidar el templo. Hermano, queda ahí en Camino Internacional, al frente de la Petrobá, un bus rojo de la señora Joana.
Esta cliente, hermano, yo lucho todos los días, trato de no tomar desayuno ahí, llego a mi casa, me hago una avena ahí. En serio. En pos de cuidar el templo. Eso habla de que están atentos, ¿cierto? Hermano, las riquezas que Dios nos dio son para administrarlas. Nosotros debemos aprender a administrar todo nuestro propio ser, aún nuestro cuerpo. Todo lo que Dios nos ha dado debemos aprender a administrarlo. Aún nuestro cuerpo debe tener descanso. Usted debe tratarlo bien. Debe vestirlo bien, aunque con sencillez de corazón. Con sencillez, no con mucho lujo, no, hermano, lo suficiente. Lo suficiente. Usted debe cuidar su cuerpo, debe cuidar su mente, hermano. Llenarlas con pensamientos de bien, con pensamientos sanos, hermanos, con buenos pensamientos. La palabra de Dios dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo justo. Esto es lo que dice el libro de Filipenses, hermano. Nuestra mente, nuestro ser, nuestro cuerpo debe ser cuidado, hermano, porque aún le pertenece al Señor. Y desde el día que abriste tu corazón a Cristo, fuiste sellado por el Espíritu de Dios en ti. Hermano, el Espíritu es la parte más importante de nuestro ser y la que menos nos preocupamos. Es la que menos nos preocupamos. Debemos sacarle músculo al hombre espiritual, a este hombre interior. Nuestro cuerpo se va desgastando, pero la palabra de Dios dice que nuestro espíritu debe ir renovándose día a día. ¿Y esto cómo se hace? No se hace haciendo abdominales, no se hace privándose de este gran churrasco, no, hermano. El ejercicio espiritual se hace con las doctrinas espirituales, con lo que realmente debemos ejercitar día a día, que es la palabra de Dios, la lectura, meditar en la palabra de Dios. El espíritu debe ser vivificado día a día por medio de la oración, por medio de la alabanza, aunque generalmente muchos cantan alabanza, pero si usted no lee la Biblia, hermano, no va a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad que Dios tiene para su vida, hermano. Por eso es necesario poder escudriñar la Escritura, poder meditar en la palabra del Señor. El Espíritu, hermano, debe ir renovándose día a día, según de Corintios 4:16. Dios nos ha dado riquezas para desarrollar en nuestro cuerpo, hermano, en nuestro ser. Dice que el Espíritu Santo nos ha dado fuerza, nos ha dado dones, nos ha dado ministerio. Hecho 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, hermano, no está solo porque es la tercera persona de la Trinidad. No, hermano. Él ha venido a capacitarle, a guiarle, a convencerle de justicia, de pecado, de juicio, pero también de llenarle con dones, hermano. Hay dones. 1 Corintios capítulo 12 habla de todos los dones, hermano. Y la iglesia debe ser diestra en conocer los dones del Espíritu. No solo el fruto, sino que los dones, hermano. Dios le ha dado un regalo y es un don. Pregunto en esta hora, ¿conoce el regalo que Dios le dio? La Biblia es un gran tesoro inspirado por Dios. Juan capítulo 5, versículo 39. La iglesia, donde no debemos dejar de congregarnos, son regalos que Dios nos dio. La oración es un arma poderosa en manos de un cristiano, hermano. Uno en la oración no solamente conquista, sino que descansa. Yo no sé si usted cuando ora descansa, hermano. Si está atribulado, busque al Señor, pero aprenda a descansar en Él. Aprenda a descansar en Él, hermano. Debemos administrar el tiempo que Dios nos ha dado. Tanto usted y yo tenemos las mismas 24 horas, nadie tiene más. Pero debemos aprender a administrar el tiempo. Y quizá una prédica que me gustaría más adelante poder predicar. Yo le hice una pregunta ahora a Jerry cuando vino. Jonathan, Esteban y aún el pastor Carlos, nosotros quedamos casi destrozados con la respuesta de Jerry. Y el hombre tiene 3 etapas, hermano. Y en la segunda etapa que estamos,
Debemos aprender a administrar bien los tiempos, hermano. Debemos aprender a administrar bien el tiempo. Hay un dicho que dice, el tiempo vale oro, hermano. Y es verdad. Hoy día el tiempo es lo más importante. Me voy a adelantar al mensaje. Tu tiempo debe estar dedicado principalmente a Dios. Si eres casado, segundo a tu esposa. Si hay hijos, tercero a los hijos. Si te congregas, si eres un fiel discípulo. Cuarto, tu coyuntura, aprender a rendir cuentas. Quinto, recién el trabajo. Muchos tenemos mal invertida esta ecuación. Descuidamos a la esposa, descuidamos a los hijos, descuidamos la coyuntura o el discipulado y le damos quizás mayor énfasis al trabajo. Pero Dios tiene un orden en esto, hermano. Y Dios lo que quiere es que aprendamos a ser buenos mayordomos. El tiempo es oro, hermano. Así que debemos valorar el tiempo. Aprovechando bien el tiempo porque los días que vivimos son días malos, hermano. Y debemos aprovechar bien el tiempo para no vivir, no sé, más tiempo en la carne, sino que aprender a vivir más tiempo en el Espíritu, buscando la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 3 al 7. Pues el fin de todas las cosas se acerca. Pues ser sobrio y velar. Velar, hermano. El tiempo que vivimos son tiempos finales, hermano. Son tiempos difíciles y debemos aprender a buscar de Dios. Debemos aprender a velar, hermano. Mire, el hombre que más vivió, según lo que dice la Biblia, fue Matusalén. ¿Hay algún Matusalén acá? No le voy a poner así. ¿Cuántos años vivió Matusalén? ¿Sabe usted? ¿Quién da más? ¿Cuánto, don Omar? ¿Tan rápido lo googleó? Matusalén, el hombre que más vivió. Pero Matusalén, hermano, fue un hombre que más vivió, pero no dejó nada importante en la Biblia. Solo que fue el hombre que vivió más años. En cambio, Cristo Jesús dice que vivió 33 años y en 3 años y medio vino a provocar una revolución que hasta estos días no alcanza, hermano. Es importante aprender a administrar bien el tiempo. Punto número 4, o principio número 4. Debemos tener una buena mayordomía de los bienes. ¿Qué bienes tienes tú hoy día? No me vaya a decir las zapatillas, no. ¿Qué bienes tienes tú? ¿Cuál es el bien que hoy día, si tú tienes algún conflicto, un hijo se te enferma, no sé, tú tienes alguna necesidad importante, donde necesites quizá una gran cantidad de dinero, ¿qué bienes tienes tú en los cuales puedes echar mano? Hermano, mire, los bienes no son solo para enriquecernos o para darnos un estatus. El otro día le hablaba a un matrimonio cristiano que no cometieran el error que muchos cometen, que entran a la gran minería y lo primero que hacen con la primera negociación es cambiar el auto. No, hermano. Y yo le dije, ¿qué el auto te da estatus? Y me dijo, sí. Hermano, mire, el tener un auto 0 kilómetros no es solo por un hecho de andar cómodo, sino que muchos piensan que le da un estatus. Y esto es importante, nosotros no debemos vivir por el estatus, sino que ese es un fruto de la carne, sino aprender a vivir bajo la provisión que Dios nos da. Entonces debemos aprender a administrar o ser buenos mayordomos de los bienes que Dios nos da. Toda riqueza que tengamos, sea un vaso de agua o hasta la propiedad que Dios te dio, nosotros debemos administrarla con sabiduría, como dice el pastor Carlos, pidiéndole a Dios que podamos disponerla para su reino, hermano. Todo lo que tengamos debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder administrarlo. Pregunto en esta hora, ¿qué es el dinero? Fácil pregunta, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Qué es el dinero? Hermano, mire,
Si usted va a un banco, no está Osvaldo. Hablemos de Osvaldo. No, no está Osvaldo, pero si usted va a un banco, hermano, lo primero que le van a ver cuáles son sus bienes. Hermano, mire, y el dinero es una expresión de sus bienes. El dinero es una expresión de sus bienes. ¿Usted sabe cómo se mide la riqueza de cada país? ¿Usted sabe cómo se mide de poder decir, no sé, Chile tiene más riquezas que quizás Perú, que Brasil, o Rusia tiene más riquezas que Estados Unidos? ¿Usted sabe cómo en términos financieros se mide esto? Según su capital en oro, así de sencillo. Según el capital de oro que ellos tengan, se expresa el valor de riqueza que tiene cada país. Así que le pregunto, ¿qué es el dinero? El dinero, hermano, es una expresión de los bienes. Todo capital o todo bien se traduce a dinero. El auto que tú tienes, la casa que tú tienes, lo que tú te vistes, todo se traduce en dinero en términos financieros si tú vas a un banco. Ellos van a ver lo que se llama patrimonio. ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cómo va a responder fulano de tal si es que se llega a atrasar? Hermano, el dinero representa o es la expresión de nuestros bienes. La pregunta sería, hoy día, ¿qué representa el dinero para cada persona? ¿Qué representa el dinero? Todos trabajamos por una cantidad de horas, ¿cierto? ¿O usted trabaja gratis? Jaime, ¿usted trabaja? ¿Sí? ¿Trabaja gratis? Espera que hoy día es uno. Bueno, algunos le pagan los 5, otros los 15, otros los 20, se entiende, ¿cierto? Pero todos nosotros trabajamos por algún recurso para recibir algo, ¿cierto? Entonces trabajamos por una cantidad de horas. Gastamos nuestro tiempo al trabajar. Lo mínimo que se trabaja en Chile son 9 horas diarias o 45 horas semanales. Se está enviando al Congreso, no me voy a meter mejor en esto, pero se está enviando que una reforma laboral de poder trabajar 40 horas y todo el tema. Bueno, el tema es que hoy día todos nosotros trabajamos 9 horas al día, 45 horas semanales y cada 30 días recibimos una remuneración. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? ¿Por qué? Para recibir un sueldo es necesario poder invertir nuestra vida, horas de trabajo. Invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestra vida para poder recibir dinero. El dinero representa, hermano, en pocas palabras, horas de tu vida trabajada. El dinero que tú percibes mes a mes representa la hora de tu esfuerzo, de tu trabajo, para poderlo recibir mes a mes. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importante poder entender la comprensión del reino. ¿Condena la Biblia a ganar dinero? Y esta es una pregunta que quizás muchos se hacen. ¿Condena la palabra de Dios o condena a Dios ganar mucho dinero? ¿Qué piensa usted? No, hermano, Dios no lo condena. El amor al dinero sí lo es. Dios sí condena el amor al dinero, pero Dios no condena el poder ganar dinero. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y en el lazo de muchos dolores. No te afanes en hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 23, versículo 4. No te afanes en hacerte rico. Mira, tu vida no se puede gastar en hacer dinero. Y esto es algo que se lo estoy tratando de decir porque Dios me está de verdad en estas 2 semanas hablando fuertemente a mi propia vida en esto. Y quizás yo he usado la excusa del pastor Carlos por bastante tiempo, que Dios me dio habilidad de hacer dinero, pero eso también ocupa mucho tiempo, hermano. Entonces, quiero es que podamos entender esto. Para poder recibir dinero, nosotros invertimos horas de nuestras vidas. Horas de nuestras vidas. Es importante. El dinero es la raíz de todos los males, dice la palabra, ¿cierto? Pero el dinero no es malo, hermano, no es malo. El amor al dinero sí lo es. El dinero está bien puesto en la billetera, pero mal puesto en nuestro corazón. El dinero está bien puesto en tu billetera, pero mal puesto en tu corazón.
Recuerde, la estadística de divorcio, según lo que nos dice en Chile, el número 3 es por la mala administración de los recursos. Y si usted lo pincha, ingresa a ese, aún la mujer sufre violencia, no solo física, sino que financiera, muchas veces por el machismo del hombre, porque ni un recurso le da. Hermano, esto ha impulsado la tasa de divorcio en Chile. Debemos entender esto, hermano. El dinero está bien puesto en tu billetera, pero muchas veces mal puesto en tu corazón. El amor al dinero debemos rechazarlo, hermano. El crecimiento material debe ir acompañado del crecimiento espiritual. O sea, si estoy siendo prosperado, también debo crecer espiritualmente. Muchos se preocupan de prosperar físicamente, pero descuidan su relación con Dios, descuidan el congregarse, descuidan el discipularse, descuidan la esposa, descuidan los hijos, se llenan los bolsillos, pero después la familia se pierde, hermano. Y Dios ama la familia. Dios tiene mejores caminos para nosotros. Proverbios 22:4, Mateo 6:33. Mas busquen primeramente el reino de Dios. Dios quiere honestidad en nuestras ganancias. El asunto no es ganarlo, sino que es cómo lo ganamos. Agrada al Señor que traigas ofrenda, quizás producto de un robo. ¿Le agradará a Dios que tú traigas tu ofrenda producto de un robo? No le agrada. Que traigas una ofrenda producto de una estafa, no le agrada, hermano. Le agradará a Dios que traigas una ofrenda producto de juegos ilícitos, aún juegos de polla, de beneficencia, que un día un hermano sacó su separador de Biblia y era un loto. Y hay testimonio, hermano, de hermanos que, de verdad, el pastor Carlos tiene un testimonio de alguien muy cercano, que no era de esta iglesia, que se ganó el loto, y fue donde el pastor, y quería dar su diezmo. Pregúntenle la historia a él. Agrada al Señor que traigas ofrendas producto de robo, de estafa, de juegos ilícitos, no sé, o de venta de droga, hermano. No, no le agrada a Dios. Por eso lo vuelvo a decir, Dios quiere honestidad en nuestras ganancias. Aún en nuestras horas extras de sobretiempo deben ser reales, no fraudulentas. El asunto no es ganar dinero, sino que cómo lo ganamos. Dar dinero bien ganado es dar nuestra vida, hermano. Dar dinero bien ganado es dar nuestra vida. Si tú estás ofrendando 3, 4, 5 mil pesos, hermano, quizás tú estás dando una hora de tu vida de trabajo. Y eso es importante. La pregunta es, ¿cómo administrar lo que Dios nos da? Un buen mayordomo le pide a Dios sabiduría para gastar, para poder gastar. El malo o el que no busca a Dios dice que llega y gasta desordenadamente y se gastó todo en un día, hermano. Pero el buen administrador, aquel que es hijo de Dios, le pide sabiduría a Dios para gastar ordenadamente la provisión que Dios le ha dado. Jesús enseñó economía. ¿Usted sabía esto? Jesús enseñó economía. Juan 6:12. Junten todo lo que sobró, que no se pierda nada. Cuando hubo la multiplicación de los panes y los peces, Jesús dijo, junten todo lo que sobró, que no se pierda nada. Y este es un principio de la economía, hermano. Que no se pierda nada. Aprenda a comer pan frío, que no se pierda, hermano. Porque hay personas que hoy día no lo comen. Que no se pierda nada. Debemos ayudar a otros con la abundancia que Dios nos da. Hay pobres que siempre serán pobres, pero otros gastan todo y vuelven a pedir. Debemos tener discernimiento, hermano, para poder bendecir también a otros. Quinto principio, recuerde que son 6. Reconociendo al dueño de todo. Reconociendo al dueño de todo. Dar es una gracia, eso lo dijo el apóstol Pablo. Cuando damos es una gracia de Dios.
Pablo coloca que es en buena altura el poder dar. Y este es el pasaje de 2 Corintios capítulo 8, donde el que Dios ama al dador alegre. No lo voy a leer para que usted lo lea en su casa, hermano. Pero debemos aprender a dar dinero a Dios y a la obra de Dios, hermano. Debemos aprender a hacerlo, porque a Él le pertenece todo, hermano. Porque a Él le pertenece todo. Todo es suyo. Y de lo recibido de tu mano, o sea, de lo recibido del Señor, nosotros le damos a la obra de Dios. Primera de Crónicas 29:14, hermano. De lo recibido del Señor nosotros estamos dando. Porque Dios establece en nosotros el dar, hermano. Dios desde el principio Él estableció en nuestra vida el poder dar, el ser generoso, hermano. Cada uno como propuso en su corazón, como dice la palabra de Dios, porque Dios ama al dador alegre. Mire, no hay un impedimento, Dios propone. Tú piensas cuánto vas a ofrendar a Dios y debes hacerlo con alegría, con gozo, con sencillez de corazón y no con una tormenta pensando voy a quedar sin ni uno. No, hermano. Debemos aprender a dar con alegría, hermano. Porque el hombre necesita dar. ¿Sabe por qué? Porque está escapando de su propia codicia y de su propia avaricia. Por eso Dios lo establece que el hombre debe tener un corazón dadivoso. Porque Dios quiere bendecir al dador alegre con toda buena dádiva. Con toda buena dádiva, con todo regalo del Señor Dios quiere bendecirlo. Porque la palabra de Dios dice, somos más bienaventurados en dar que recibir, hermano. Somos benditos cuando damos, no solo cuando recibimos. Y no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa, a mí me cuesta recibir algo. El otro día llegó la hermana Carmen Alfaro, que no está hoy día acá, y nos trajo una primicia a los pastores. Pucha que la disfruté, hermano. Era 1 kilito de limón de pica, pero de su propia cosecha. Oye, ese limón con la palta estaba extraordinario, hermano. Estoy que le pido otra. Trajo una para Jonathan, para el pastor Carlos y para Esteban. Yo no sé si Jonathan la recibió, pero yo la recibí y estaba súper bueno, hermano. El primer fruto desde su casa. Hermano, mire, el amor nos impulsa a dar. Mire, el amor nos impulsa a dar. Dios es amor. Y el que dice que ha conocido a Dios debe morar en el amor, hermano. Es el amor quien nos impulsa a dar. Punto final y punto número 6. Dios quiere mayordomos honrados. Dile a tu hermano que está al lado. Dios quiere administradores honrados. Mira, Dios quiere administradores honrados. ¿Cómo reconocemos nuestra mayordomía? ¿Cómo reconocemos si somos buenos mayordomos? Fácil, dando al dueño lo que es del dueño. ¿Cómo sabemos si somos buenos mayordomos? Dando al dueño lo que es del dueño, lo que le pertenece a él. No somos buenos mayordomos porque decimos o pensamos que lo somos, sino que lo seremos cuando lo contemplamos, cuando lo damos, cuando entregamos, hermano. Somos buenos mayordomos. Toda persona que toma un mayordomo hace un contrato con él. Este contrato puede ser 50 y 50, 70 30, 40 60, 20 y 80. Toda persona que toma a alguien como mayordomo ejerce un contrato. ¿Existe algún contrato entre nosotros y Dios? Pregunto. ¿Existe hoy día un contrato entre nosotros y Dios? ¿Qué dice usted? ¿Existe un contrato entre Dios y nosotros? Sí, hermano. Y no lo hicimos nosotros, sino que lo hizo Dios. Este contrato lo hizo el Señor, hermano. Un convenio en las épocas pasadas con el hombre.
Exactamente en la época patriarcal, y voy a pasar una por una para lo que dicen que quizá el diezmo solo le pertenece al antiguo pacto, y no, hermano. Época patriarcal, luego lo afirmó la ley, y por último la gracia lo vino a reafirmar, hermano. Época patriarcal, ¿cuál es esta época, hermano? Primeramente los hombres se acercaron a Dios a través de las ofrendas. No sé si usted recuerda esto. La primera muerte registrada en la Biblia es por el dinero, hermano. Fue por una ofrenda. ¿Por qué Caín mató a Abel, hermano? Porque una ofrenda agradó más a Dios y ellos ya sabían el significado de qué era ofrecer un sacrificio y una ofrenda a Dios. Época patriarcal, hermano. Dios enseñó a Adán y luego su hijo Abel agradó a Dios. Su hijo Abel agradó la ofrenda. Lo que Adán le había enseñado le agradó a Dios por medio de Abel. En el capítulo 14 de Génesis se relata este hecho, hermano. Dice que Abraham le dio a Dios una porción definida. Abraham, Génesis 14, Abraham le dio a Dios una porción definida, lo que Dios había establecido en su contrato. Lógicamente, no lo inventó Abraham, sino que lo pidió Dios. Incluso lo dio como buen mayordomo de lo que Dios le había entregado. En otras palabras, Dios le había dicho algo así: el 90 es para ti como mayordomo y el 10 es para mí. El 90 es para ti y el 10 es para mí. Qué bueno es Dios. Yo siempre dije esto. Qué bueno es Dios, hermano. ¿Se imagina Dios no hubiese dicho al revés? El 90 es para mí y solo el 10 es para ti. ¿Cómo viviríamos, hermano? Este convenio lo estableció el Señor en la época patriarcal, hermano. Qué bueno es Dios. Nosotros no ponemos nada y nos llevamos el máximo, el 90%. Este convenio debió haber sido al revés, el 10% para el hombre y el 90% para Dios. Seguramente Abraham se habrá asustado y le dijo: Dios, ¿qué voy a hacer con tanto, con este 90% y solo el 10% para ti? Porque bien es un buen administrador de lo que Dios le había dado. Pero la Biblia relata algo sobrenatural, hermano, en el corazón de Abraham. Dios grabó en el corazón de su siervo esta porción definida, llamada diezmo. Sin dar muchas explicaciones y sin hacer una gran introducción, Dios le dio el diezmo, o sea, Abraham le dio el diezmo a un sacerdote llamado Melquisedec. Lo que Dios le había establecido como convenio, como pacto, como contrato de un 90 y 10, vino Abraham y se lo dio a su sacerdote o al sacerdote quien representaba la figura de Dios en aquel entonces, llamado Melquisedec. Vino Abraham y lo entregó, su diezmo. Luego en Génesis capítulo 28, Jacob, nieto de Abraham, o sea, habían pasado 3 generaciones. Jacob, nieto de Abraham, promete a Dios la misma porción, dar el diezmo, pues lo había aprendido de sus padres como algo establecido por Dios y con mucha lógica, hermano. Los mandamientos o pactos eran una sucesión que se entregaba de los padres a los hijos. Eso sucedía en la época patriarcal, en la época de la ley. Acá avanzamos. Entre la época patriarcal a la época de la ley hay un promedio aproximadamente entre 450 a 430 años de diferencia. Entre los primeros patriarcas que le creyeron a Dios a la época de Moisés hay aproximadamente entre 430 a 450 años. Más tarde. ¿Por qué apareció la ley, hermano? Mire, y esta es una pregunta. ¿Por qué apareció la ley? Fue por causa de los transgresores y desobedientes a los convenios y pactos que Dios había hecho con el hombre. Por eso apareció la ley, por la transgresión, por la desobediencia, por el pecado del hombre. Por eso apareció la ley, hermano. Cada uno hacía lo que bien le parecía.
Cada uno hacía en ese periodo de 430, 450 años, cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios tuvo que enviar nuevamente la ley. Y la ley está, hermano. ¿En qué libro está la ley? La ley de Dios, Éxodo. Pero después Dios pasan 40 años y se pierde una generación y tiene que volver a repetir la ley, que es el libro de Deuteronomio. Y ese es el significado de la ley, hermano, del libro de Deuteronomio. Volver a repetir la ley. Hermano, mire, la ley inventó los diezmos, no. La ley, o sea, en la época de la ley donde está Moisés, la ley inventó los diezmos, no, hermano. Solo lo hizo obligatorio. O sea, ¿qué hizo la ley? Los vino a obligar. El pacto que Dios había hecho con los primeros patriarcas, la ley los vino a poner como imposición. Levíticos 27, 30 al 32, no lo voy a leer, hermano. Pero ¿por qué será que algunos dicen, yo no doy el diezmo porque eso es cosa de la ley? No, hermano. Si los hombres hubieran sido fieles como Abraham, la ley nunca hubiese aparecido, hermano. Si los hombres hubiesen sido fieles como lo fue Jacob, la ley nunca hubiese aparecido. Hermano, lo que les quiero decir y quiero que lo recuerde siempre, la ley no inventó los diezmos, sino que solo lo hizo obligatorio. Lea Éxodo 20, están todos los mandamientos y está la ley del Señor. Termino con el último, ya no más, un minuto más. La ley tuvo un periodo, hermano. La ley tuvo un periodo y apareció y desapareció la ley. Y tú y nosotros somos mayordomos de Dios, mire, ante la ley, durante la ley y después de la ley. O sea, toda la Biblia es inspirada por Dios, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, desde la época patriarcal hasta la ley y la época de la gracia, hermano. Todos nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha podido dar, hermano. Pero por desobediencia y por avaros Dios no exige esto. El diezmo, hermano, es dar a Dios el primer lugar. Cuando entregamos nuestros diezmos al Señor, y no hablo solo de recursos, sino de que tu tiempo, hermano, si el día tiene 24 horas, tú tienes que darle 2 horas 40 a Dios diariamente. En leer la palabra, en compartir el evangelio, en escuchar la alabanza. Hermano, debemos aprender a ser fieles a Dios. Mire, hermano, existían en las épocas de la ley, hermano, existía un diezmo para el rey. Existía un diezmo para los pobres. Existían las primicias, hermano, que era el primer fruto de cada cosecha. 5 ofrendas obligatorias impuso la ley. 5 ofrendas obligatorias. La ley exigió ofrenda por pecado, ofrenda por la culpa, ofrenda por la paz, ofrenda por el holocausto. Y eso es lo que nos dice la ley, hermano. Pero la ley es por obligaciones porque el hombre desobedeció. Lo que le quiero decir, hermano, mire, debemos aprender a darle a Dios lo que corresponde, pero por amor. Si alguien quiere usar algún tiempo, quizás, no sé, o algo del diezmo, hermano, quizás por alguna emergencia, la Biblia dice que si tú no le das tu diezmo, tu tiempo a Dios, tú tienes que devolverle o añadirle la 5ª parte, hermano. La 5ª parte, y esto lo predico hoy día con testimonio, porque mire, desde que me convertí a Cristo, nunca le llevaba un diezmo al Señor. Junto con mi esposa apartamos, oramos, entregamos y bendecimos. Hermano, y esto se lo digo, nunca ha sido mi prioridad pagar el dividendo. Y tú me puedes decir, oh, vaya a perder la casa. Dios ha sabido sustentarlo, hermano. Dios ha sido fiel. ¿Cobrará Dios intereses? Hermano, mira, si no te gusta pagar intereses, no le pidas prestado a Dios. Porque Dios te lo va a cobrar, hermano. Época de la gracia, y termino con esta. Nuestro tiempo, la gracia, cuando apareció Cristo. La época de la gracia, hermano. En los días de Jesús, pregunto, ¿el pago de diezmo era obligatorio? ¿Qué piensan ustedes? Sí lo era, hermano. Sí lo era. De otra manera hubiese sido acusado por los religiosos o por Caifás o por los fariseos, quienes lo perseguían para enterarse en qué infringía la ley. Lo perseguían. Si Jesús no lo hubiera hecho, por eso lo hubiesen crucificado.
En esta época los fariseos eran fanáticos de dar el diezmo. No solo lo que ganaban, sino también de aquellos árboles, como por ejemplo, no sé, el eneldo, el comino, la menta. Ellos lo diezmaban hasta lo mínimo. Jesús dio a entender que había que pagarlos. Y Jesús dijo, dar al César lo que es de César. O sea, dar lo que le corresponde al César. Porque el tributo, la moneda tenía la figura del César. Pero Jesús dijo, y dar a Dios lo que es de Dios, hermano. Quizás hoy día nosotros no tenemos la figura del César. Pero muchos prefieren pagar falabella que darle a Dios lo que es de Dios. Mire, hermano, como me dijo Jerry, el apellido de Dios no es Santander. Y yo me jugué la risa, oye. El apellido de Dios no es Banco Estado. No, hermano. En los días de Jesús no se habló mucho de diezmo porque estaban con jactancia. Se jactaban, era algo que estaba inserto dentro de ellos. Lo hacían públicamente como aquel que oraba en voz alta en medio de la congregación y decía, Señor, yo ayuno 2 veces en la semana y doy mi diezmo de todo lo que gano. Así oraba aquel fariseo, hermano. Mira, hermano, Cristo vino para cumplir la ley y los profetas. También vino a darse no solo en su diezmo, sino que en su totalidad. Se dio en su 100%, hermano. Mire, la iglesia primitiva, si eran mayordomos honrados, sí lo eran, hermano. Mire, la iglesia primitiva, cuando Jesús asciende a los cielos, la iglesia no solo daba el diezmo, sino que daba el 100% de lo que tenían. Dice que vendían sus posesiones y todo lo que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles. Bernabé, hombre convertido para Dios, no solo diezmaba, sino que daba el 100% de lo que poseía, hermano. Los que robaban morían, hermano. Y esto está registrado en Hechos capítulo 7, 8. Ananí y Zafira, hermano. Y Pedro le dice tristemente, ¿por qué Satanás llenó tu corazón de esto, hermano? Y dice que murió de inmediato. De inmediato, hermano. No nos pertenecemos o no nos parecemos en nada en la iglesia primitiva, pero Dios sigue probándonos, hermano. Probadme en esto, Malaquías 3:10. El diezmo, hermano, es una medida aconsejable por ser bíblico. Lo vimos en la época patriarcal, en la época de la ley y en la época de la gracia. Es vigente, hermano. Y les guste o no les guste, como iglesia creemos en esto. Esta es nuestra declaración de fe. Y creemos en esta medida porque el diezmo es lo aconsejable por la Biblia. Es razonable porque lo hacemos como Dios lo manda. Es equitativo porque aquel que gana mucho también tiene que hacerlo. Y el que gana poco también, hermano. Es deseable, o sea, enfatiza la vida de la iglesia, hermano. Cuando lo hacemos, como dice el pastor Carlos, no lo hacemos para nosotros mismos, sino que para Dios. Es lo que dice el Señor, traer los diezmos aquí. Hermano, no es ofrenda, es el diezmo. Los diezmos deben ser llevados ¿a dónde? Al alfolí. El alfolí en aquel tiempo representaba un granero, una bodega llena de provisión, hermano. Ahí se guardaba la provisión. Antiguamente no se pagaba con billete, se pagaba con recursos, hermano. Y los diezmos se llevaban a aquel lugar. Se llevaban al alfolí, no donde queremos, sino que donde Dios los coloca. Y la palabra de Dios en Malaquías dice, y hallarás alimento en mi casa. ¿Dónde se llevan los diezmos? A la casa del Señor, porque es allí donde vas a hallar el alimento. Diezmos y ofrendas son distintos, y termino con esta parte porque muchos tienen una confusión en esto. Muchos tienen una confusión. La ofrenda es la que sale de nuestra novena parte, no del 100%. Mira, la ofrenda es la que sale de nuestra novena parte, porque la 10ª parte le pertenece al Señor. Es como dijo una vez un pastor, la 10ª parte es la semilla que debes plantar para el próximo mes, para que te dé el 100 y te vuelvas a quedar con el 90 nuevamente, hermano.
Si das ofrendas como diezmo, no has aprendido nada hoy día de mayordomía, hermano. Hermano, si das ofrenda como diezmo, no has aprendido nada. Dios no puede ser burlado. Si quieres dar una ofrenda, mira, si quieres dar una ofrenda, no la saques del diezmo. ¿Por qué? Porque la ofrenda debe ser sacada de nuestra novena parte, de lo que Dios te dejó para ti. Diezmo es prueba de mayordomía. Ofrenda es la prueba de amor, hermano. Es la prueba de amor. Es la prueba de amor a Dios. El diezmo no es lo que uno siente dar porque es una medida fija establecida en el contrato por Dios. La ofrenda es lo que sientes dar en tu corazón, hermano. La ofrenda no tiene valor. Sea mucho, sea poco, es lo que tú sientas dar en tu corazón. El diezmo es una medida establecida por el Señor. Los diezmos deben ser colocados, ¿dónde? En el alfolí. Las ofrendas pueden ser usadas en infinidades de cosas. Póngase de pie, hermano. No debemos considerar el dar como un deber, hermano. Mira lo que te voy a decir. No debemos considerar el dar como un deber, sino más bien como un privilegio. Sino más bien como un privilegio, hermano, del que gozan aquellos mayordomos honrados. El punto número 6, mayordomos honrados, que den en amor, hermano. No somos buenos mayordomos porque lo pensamos o porque lo decimos. Lo seremos cuando cumplimos dando lo que le pertenece al dueño. Y el dueño sabe lo que te ha provisto en cada mes, su gracia, su favor, su misericordia. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque quizás este es un área muy difícil y quizás muy cuestionada dentro de la iglesia, Dios. Pero nosotros oramos, Dios, por una buena comprensión de tu reino, Dios. Pudiendo entender de que nada es nuestro, todo es tuyo, Dios. Solo somos mayordomos de lo que tú nos has puesto bajo el cuidado de lo que es tuyo, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles en todo tiempo, Dios. El poder comprender que tu iglesia es bendecida cuando bendecimos, Señor. Ayúdanos a ser generosos. Ayúdanos a ser fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Aún con las primicias, Dios, con las limosnas, Dios. Padre, ayúdanos para poder vivir lo que dice tu palabra y hallar alimento en tu casa. Dios, no queremos sentarlo en la mesa cuando no traemos nada, Dios, sino que queremos aprender a bendecir tu obra en todo tiempo. Padre, tú no solo diste el 10, sino que diste el 100% de lo que más amabas, a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a poder darnos por ti y por tu obra, Dios. Ayúdanos, Señor, a poder sacar de nosotros la codicia, el ser avaro, el ser tacaño, Dios. Padre, y como lo dije anteriormente, quizás el dinero está bien puesto en nuestra billetera, pero mal puesto en nuestro corazón. Padre, no queremos amar las riquezas, queremos amarte a ti. Ayúdanos, Señor, a ser dadivosos, a ser generosos con tu obra, a poder dar a aquel que necesita, a aquel que está necesitado. En el nombre de Jesús. Padre, enséñanos, Señor, a ser fieles en lo poco. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Gracias.